Volvemos con todos ustedes después de las entrevistas realizadas por Miguel García. Partido, jornada que le está retransmitiendo Deporte Astur Media. Deporte Astur Media con todos ustedes, con el deporte asturiano y con el balonmano, el voleibol, el baloncesto, con todo el deporte asturiano, el deporte, el fútbol también, en general, y hoy con esta jornada especial, con este fin de semana, finales de octubre, en este puente de Todos los Santos, esta jornada especial, decimos este 45 Campeonato de España de Balonmano Veteranos que se celebra aquí, en la localidad asturiana de Gijón, en este polideportivo La Perchera, uno de los 8 polideportivos que hay aquí en Gijón, en el barrio de La Braña, al norte de Gijón, el último barrio casi, rozando ya la autovía de Oviedo. Bueno, pues ahí está Gallego, efectivamente, hablando de la tarjeta roja anterior. No han tenido más remedio que sacársela, claro, porque casi fue un siegue de garganta, desde luego de manera involuntaria, pero bueno, reglamento es un reglamento, fue tan claro, que hemos visto la primera tarjeta roja para el conjunto del Zaragoza. Lo que no sabemos, luego lo consultamos, es si eso compende al partido anterior o no podrá jugar ya más en la mañana de hoy. Vamos a preguntarles un poquito lo que quiere decir esa tarjeta roja. Luego consultamos un poco esta duda que tenemos, claro. Es un evento tan particular que, recuerden ustedes, las expulsiones es a 1 minuto, a 2, no se puede hacer defensas mixtas, y si un jugador sale lesionado al banquillo no deberá esperar los 3 ataques del equipo rival como hay que hacerlo, sino que puede salir en cualquier momento de manera automática. Partidos a 30 minutos con 2 tiempos de 15, cambio inmediato de banquillo. Y de momento 2 partidos, Riscar Gijón, el organizador 10, Navarra 10, Alicante 12, Zaragoza 14. Por tanto, Zaragoza por ahora comandando. Vamos, los partidos no quiere decir nada, evidentemente, pero ofreciendo un gran balonmano, y ha hecho un gran partido Zaragoza, Vamos con este partido, el tercero de la mañana de hoy, Móstoles Cantabria. El Cantabria desplazado hasta aquí, también un desplazamiento muy cómodo de escasos 200 kilómetros, a Joaquín Marcos, a José Luis Volado, a José Ramón Liaño, a Marcial Martínez, a Fabián Berrier, Francisco García, a Juan Carlos Hortala, a Jorge Tomás Cueli, a Miguel Ángel Díez, a Antonio Martín, Javier Peña del Río, a Dionisio Joaquín Juárez, a Francisco González Cundín, a Juan Domínguez Munaiz, Roberto María Cantero, a José Manuel Gómez, a Jorge Pérez y a Manuel Miera. Esos son los jugadores que ha desplazado Cantabria, que juega totalmente de negro también, mientras que el Móstoles lo hace con su indumentaria azul y roja. Inicia el ataque de este partido el Móstoles concretamente. Y ahí está el equipo madrileño iniciando el juego. Y ha sido penalti, primer penalti en la jornada de hoy, y va a lanzar el especialista del Móstoles, David Zamora Cubillo. Ahí está David lanzando, y adentro el gol de David con la derecha, primer gol del Móstoles que abre el marcador. Ahí tiene la repetición y abre la lata el conjunto de Madrid, el sur de Madrid, de Móstoles. Cantabria de negro, como no, muchos jugadores veteranos, el mítico Teca del conjunto de Torlavega, del balonmano Santander. Ahí están los árbitros veteranos gijoneses en este partido, pitando. Cuando sentimos ya el agua, efectivamente, la anunciábamos hace menos de una hora que llegaría. Balón adentro, el bonito gol a bote picado. Bonito gol de Cantabria, bote picado de Cueli. Está lloviendo fuera. Cuando aparcábamos el coche a eso de las 9 de la mañana, evidentemente había unas nubes grises tremendas, y con la temperatura 25 grados a esa hora, aquí en el norte no podía ser de otra manera que el anuncio de tormenta se convirtiera en eso, en tormenta. Así que de momento lluvia fuera, pero aquí estamos a techo en este polideportivo La Perchera de Gijón para este tercer encuentro. Móstoles Cantabria. Ahí tienen ustedes en la parte de abajo los partidos
que se van produciendo y con los resultados también que se van produciendo en esta jornada de 14 encuentros que van a presenciar hoy. A lo largo de el sábado aquí a través de deporteasturmedia.es, su plataforma de streaming con todo el deporte asturiano. Hemos visto un partido muy igualado en el primer encuentro entre el Riscal y el Navarra, un partido menos igualado, dominado por Zaragoza, y de momento balón al palo aquí en Móstoles, 1-1 en el marcador. De momento primeros compases de juego en estos 3 minutos de juego que se van a cumplir ahora en el encuentro, tercer encuentro de esta jornada, de este 45 Campeonato de España que se disputa en Gijón. Cantabria al ataque, ahí está Cantabria por la derecha, golpe, sí, defensa interior de Móstoles, golpe franco de el jugador Gerardo García. Ahí está Cantabria, buena parada, lanzamiento de cadera de Cantabria y buena parada del guardameta madrileño del Móstoles. Bonita la parada. Intentaba la vaselina, pero había pitado antes el jugador, el colegiado gijonés. Había pisado la línea. 1-1. Igualdad de momento en el marcador. Igualdad de momento en el marcador. A ver si conseguimos los números de Cantabria. Vamos a ver si hacemos una foto al acta. Tenemos los de Móstoles, pero a última hora de ayer no nos suministró Cantabria los números. Tenemos los nombres. En algunas camisetas, como anteriormente vimos, la de Zaragoza sí ponía el nombre grabado del jugador, pero no lo facilita así Cantabria, ni tampoco Móstoles. Camiseta roja. Y a ver si podemos, con una fotocopia del acta, llevarles a todos ustedes. Ahí están los nombres de los jugadores de Cantabria. Ahí está Móstoles jugando. Eduardo Samaniego, plaza. Está también Jorge Muñoz. Móstoles atacando. Buena defensa de Cantabria. 1-1 en el marcador. Vamos camino del minuto 5. Los tiempos de 15 minutos, recuerden. Jorge. Buena defensa de Cantabria, saliendo afuera. Aló, pasos. No, golpe en ataque. En ataque. Contragolpe de Cantabria. 2 contra 1. Ahí está. Dentro Cantabria. Jugador 6 de Cantabria, el gol. Ahí ven ustedes el lanzamiento repetido. Vamos a tratar luego también, como siempre, de llevarles a todos ustedes entrevistas en directo, repeticiones. Y ahí está el lanzamiento fuera de Móstoles, del jugador Alberto Sánchez, que se va fuera. Primeros 5 minutos y medio ya. 1-2, partido igualado, parecido al primero de las 9:30. Pasos claros, sí, del central de Cantabria. Contragolpe de Móstoles, balón que ha perdido, iba sobre Eduardo Samaniego. Eduardo Samaniego, 1-2 de momento. Arriba Cantabria, 1-2, pero el partido igualado en estos primeros 6 minutos de encuentro. En este tercer partido de la jornada de 14 encuentros que habrá hoy a 30 minutos cada uno. Ahí está Móstoles intentándolo, balón al lateral, golpe franco, iba a ser penalti por defensa interior, efectivamente, segundo penalti del Móstoles por defensa interior sobre Eduardo Samaniego Plaza. Y va a volver a lanzar David Zamora Cubillo. David Zamora metió el primero, ahí está con la derecha, el portero se queda atrás. Sigue Magar por la derecha cambiando. Y el gol de David Zamora. Segundo gol. Empata el partido 2-2 para Móstoles. Partido igualado, muy parecido al primero. Y no parecido al segundo, donde Zaragoza fue superior al Alicante. Contragolpe, pérdida de balón de Cantabria. Contragolpe, balón adentro. Bonito Eduardo Samaniego, que está rompiendo. Adelante
Sí, señor. El jugador número 8, Eduardo Samaniego Plaza, mejor jugador de momento del partido. El jugador del Móstoles. Cambios en Cantabria. Ha salido central, ha descansado y ha salido el jugador número 10. Vamos a ver de Cantabria si puede acortar. 3-2 de momento. Adelante. El extremo. No, pisó el extremo, la línea de los 6 metros. Y por lo tanto, balón para Móstoles. Con el balón en juego, el guardameta David Rodado Fernández. David Rodado con el 44. 3-2, Móstoles. 8 minutos se van a cumplir. +1. Tiene jugada para +2. Ahí está Móstoles. Cantabria defendiendo. Con todo. Si puedes hacer una foto del acta de Cantabria para los números. No, sin prisa. Vamos a ver si la tenemos. Golpe franco. Decretado por el colegiado gijonés. Contraataque. 3 contra 3. Uy, ha perdido. Golpe. Defensa sí. Defensa interior de Juan Carlos Romeral Peña. Balón para Cantabria. Tierra de buen balonmano, Cómo no recordar al Teca, al Cisne, ahora en Liga Sobal. Y también Torlavega, el balonmano Torlavega, el Vasco Torlavega en Liga Sobal con un equipo en Asobal y otro jugador en primera. Uy, qué golazo ahora de Cantabria sobre la portería defendida por David Rodado. 3-3, igualdad en este partido. El entrenador de balonmano Móstoles también dándoles indicaciones que mejoren un poquito la defensa. Bonito partido también. Partido igualado. Ya tenemos un empate en el primer encuentro. Tenemos una victoria de Zaragoza y vamos a ver aquí cómo acaba. 3-3 de momento. Pero siendo los partidos tan cortos, pues es posible que haya muchos empates, Uy, esa fue la exclusión. No, fue muy espectacular. Pero bueno, no decretan nada los árbitros. La falta sobre el jugador David Navarro Aguilar del Móstoles. Balón para el Móstoles, el equipo madrileño, representante de la Comunidad de Madrid en este 45º Campeonato de España de veteranos de balonmano. Jornada casi tanto de campeonato como de convivencia, Viejos conocidos, muchos jugadores que se conocen. Y ahí estaba el jugador más activo, Eduardo Samaniego, jugador más activo de el conjunto del Móstoles. Golpe franco, buena defensa de Cantabria ahora. De momento no hay pasivo y volverá a ser Eduardo Samaniego quien pone el balón en juego. Le está pidiendo que la defensa para atrás, deben estar en los 6 metros, no es válida. Hay que estar más atrás. Ahora sí, Samaniego lo intenta con el pivote, no lo encuentra y pasos de Samaniego, contragolpe de Cantabria. Adentro gol de Cantabria que se pone por delante en el marcador por primera vez en el partido. 3-4, minuto 11, 4 para irnos al mini descanso, o más bien al cambio de banquillo. 3-4, por delante de Cantabria, por primera vez en el partido. Móstoles intentando volver a empatar. Ahí está Samaniego. Samaniego. Y vamos con Cantabria, que ya tenemos los números. Golpe ha sido... Vale, sí, tenemos aquí los números. Luego en el mini descanso los tomamos. En la casilla de Cantabria. Falta muy poquito para el descanso. 3,5. 3-4. Bueno, tiene Cantabria bola para ir 2 arriba. Se está jugando con un balón casi sin pega, O sea que se puede. Yo creo que hay un poco de manía con esto de la pega, Se ha intentado un balón select y prácticamente vemos a algún veterano que la usa, pero prácticamente cuando hay un penalti clarísimo, penalti claro, no es golpe franco, estaba a los 9 metros, no es penalti, estaba fuera. El balón que se juega sin pega, como decíamos, un select, un balón de una alta calidad
y de momento no la están usando y no se le están escapando los balones a los veteranos. A ver si es posible que llegue, a ver si es posible que llegue eso a altas categorías. El próximo martes comienza el europeo de las chicas, de las femeninas, de las guerreras en Moldavia, en Eslovaquia, y vamos a ver ahí si también... Uy, qué balón, qué gol más bonito de Cantabria. 3-5 desde el extremo, bonito el gol, al palo largo, al ángulo, y 3-5, máxima diferencia de Cantabria, que ha empezado rezongón, ha empezado poco a poco, y... no me acuerdo. Móstoles, Cantabria. El anterior encuentro, Alicante 12, Zaragoza 14. Alicante 12, Zaragoza 14, estamos introduciendo el resultado para que ustedes vean en la cinta no solo los horarios, sino los resultados que se van produciendo en los partidos. Bueno, ojo a Cantabria, que 3-5, ha perdido el balón, pero ha decretado falta de Móstoles. Ha ido de menos a más Cantabria, ¿eh? Empezó dominando Móstoles, pero ahí se va Cantabria hacia arriba. Y de momento, a punto de irnos al mini descanso, tiene posibilidad de irse con +3. 3-5. Ahí está Cantabria. 6-0 de la defensa del Móstoles. Al pivote, era buenísimo el balón, pero lo interceptó la defensa. Balón y no. El guardameta, David Rodado, ha cogido. Y ha intervenido una buena intervención, David, en la portería que defiende bajo los palos del Móstoles. Ahí está, balón al extremo. No pisó. Pisó Cantabria. Una de las últimas jugadas de esta primera parte del Móstoles. Ahí está, sale la defensa, botando. Pisó la línea. Pisó la línea, iba demasiado en carrera el jugador madrileño. Entramos en el último minuto de la primera parte. Último minuto del mini descanso, del cambio de banquillos, con 3-5. Se va a ir con posibilidad de esos 2 goles arriba y posibilidad otra vez de +3. El equipo, la selección de Cantabria. Lanzamiento, parada, buena parada, pero de David Rodado, guardameta del Móstoles. Medio minuto, hay que mirar el reloj, sí. Van a tener tiempo justo para cortar distancias el Móstoles. 20 segundos. Hay tiempo para jugada. 15 segundos. Hay que tirar, ahora sí. Balón del 6, parada y penalti. Penalti por defensa interior de Cantabria. Y no va a haber tiempo para más porque nos vamos a los 15 minutos. Ahí van a escuchar ustedes la bocina. Pero el penalti tendrá que ser lanzado nuevamente, el tercer penalti de la primera parte por David Zamora. Jugador del Móstoles, metió los otros 2. Sale el guardameta suplente. Se queda atrás de Cantabria y lo paró. 3-5. 3-5. Y el Cantabria, que de momento se va en el marcador. Vamos a hacer un pequeñito descanso. Antes de que comience rápidamente, tomamos los números de Cantabria y nos vemos al comienzo, nos escuchamos al comienzo de esta segunda parte.
Comienza esta segunda parte de este encuentro entre Cantabria y Móstoles, o Móstoles y Cantabria. Como local figura el Móstoles. 3-5. Tenemos arriba el Alicante. Zaragoza no nos ha dado tiempo a cambiarlo. Bueno, repetimos, es una jornada maratoniana y tenemos muchas cosas y surgen. Nos están poniendo a prueba. Móstoles, el equipo. Bueno, qué golazo, el lanzamiento a la escuadra. Móstoles, Cantabria. El jugador Francisco García Bilbao. Golazo de Francisco García. 3-6. Móstoles, Cantabria, efectivamente. Móstoles lo hace como local y Cantabria como visitante. Y de momento teníamos el marcador que no correspondía al partido anterior. Son partidos y a veces partidos seguidos y a veces nos ponen a prueba y tenemos que estar un poquito más hábiles, efectivamente. Ahí está Móstoles jugando, a punto de robar el balón. Y va a ser 2 minutos, sí. 2 minutos por codazo. 2 minutos para el cántabro Francisco Javier García Bilbao, autor del anterior gol, el pivote, que con resignación se va y deja a su equipo con inferioridad. Recordamos que en este torneo las exclusiones son a 1 minuto, no a las 2 reglamentarias, ¿eh? Balón adentro de Móstoles. Balón de Óscar Yajeya, Soria. Balón adentro de Óscar. Ha habido cambios también. Y Óscar acortando distancias al 4-6. Partido igualado. Puede pasar de todo. Ha venido arriba en la primera parte. El final, el Cantabria. Un poquito mejor, le estamos viendo, pero el Móstoles no se rompe para nada, ¿eh? Alta, golpe franco. Ahí está intentando jugar Juan Domínguez Muñaiz. Y el golpe franco precisamente de Juan Domínguez, que se ha podido hacer algo de daño en el hombro. Bueno, se recupera y sin problemas. Ha habido cambios en la portería de ambos conjuntos. Cuidado. Uy, a punto de conseguir el gol. Está con uno menos Cantabria, recordemos. Por tanto, el guardameta atrasado lo vio muy adelantado y a punto de hacer gol, pero no lo es así. Cantabria, Fabián ha salido ya porque la exclusión es a 1 minuto. Buena parada del guardameta suplente del Móstoles, de Gerardo García. Ahí está Móstoles, contragolpe, se va adelante al extremo, pisó el jugador Jorge de la Nava, el jugador del Móstoles, y 4-6. Ahí está el técnico de Jorge Pérez de Cantabria, con esa camiseta negra, indumentaria totalmente negra, al igual que el Riscar de Gijón. Con lo cual, cuando se enfrenten a ellos, uno de los dos tendrá que cambiar de indumentaria, claro. Robo de balón, a punto no. Balón para Cantabria. Balón otra vez al pie y balón para Cantabria. Balón para José Ramón Liaño. Ahí está José Ramón con Fabián Berrier. Es Fabián quien lo intenta por el centro. Ha vuelto a la cancha Francisco Javier, perdón. Balón ahora para Fabián. Lanzamiento, qué golazo más bonito. Qué golazo de... Vamos a ver el 14, si nos ha quedado el número de Cantabria. El 14, sí, Joaquín Marcos. El 14, bonito. Lanzamiento de cadera de Joaquín. El jugador número 14, Joaquín Marcos. Ahí está Cantabria, 4-7. De momento por delante del marcador desde prácticamente la primera parte. Inició el Móstoles 0-1, pero se fue poquito a poco haciendo más el Cantabria. Con jugadores de envergadura, con jugadores como Francisco Javier. Y ahí está también el buen quehacer de Joaquín Marcos. Buena defensa de Cantabria. Móstoles intentándolo. Móstoles por mediación de Jorge de la Nava Muñoz.
El jugador más incisivo de esta segunda parte. Pone el balón en juego Santiago Caminero. Jorge. Jugando para Óscar Soria. Jorge. Lanzamiento. Pisó. Había pisado Santiago Caminero la línea de los 6 metros. Y por tanto, balón para el conjunto cántabro. 5 minutos 4-7. Más entero en esta segunda parte. Sale a la pista Marcial Martínez Costas, de Cantabria. Ahí está, jugando con José Ramón Liaño. Joaquín Marcos. José Ramón. Ahí está. José Ramón Marcos. Intentaba lanzamiento, qué bonito el pase al ángulo. Y Fabián Berrier consiguiendo el 8º gol para su equipo. Muy bien Cantabria en ataque. Muy bien Cantabria, salió algo dormida, pero ojo al partido serio que está mostrando el conjunto vecino de Cantabria, compuesto por míticos jugadores, como no, de ese balonmano Torlavega, de ese balonmano Teca. Siempre ¡buah! Golazo en apoyo, el lanzamiento de Rubén García Mateos. Cómo le ha respondido Rubén, sorprendiendo a la defensa. Rubén lanzando y no pudo hacer nada. Francisco González Gundín, el defensor central de Cantabria, a ese lanzamiento de Móstoles. Estamos viendo también bonitos lanzamientos, muy bonitos. Algunos goles de este partido. Poniendo el balón en juego. Bien el arbitraje. Muy bien el arbitraje de el conjunto del partido. Ahí está jugando. Golazo del extremo. Golazo de Cantabria de José Ramón Liaño. Apellido mítico cántabro, como no. Bonito el gol al palo largo. 5-9. Ampliando distancias Cantabria. Mejor asentada sobre el 20-40. Ahí está jugando Móstoles. Es David Navarro quien lo intenta. Pero la defensa central ahí comandada por Francisco Javier Bilbao. Balón dentro, sí. Gol del 3 con algo de fortuna. Gol de David Navarro Aguilar. Por debajo de las piernas había tocado el guardameta cántabro. Pero no ha tocado. Había lanzado picando al pie. Había cerrado, pero cerró tarde las piernas. Bueno, nada que hacer, evidentemente. 6-9. Nos vamos al minuto 8. Quedan 7 para el final del partido. Jugando Joaquín Marcos, Fabián Berrier. Joaquín Marcos, primera línea del conjunto cántabro. Lanzamiento, lo intentaba Francisco Javier, pero estuvo bien el guardameta. Estuvo bien el guardameta ahora de Móstoles. Balón al extremo. Bueno, por donde ha entrado. Por el primer palo, el lanzamiento de Roberto Verbo. Lanzamiento con el cuerpo, hombre, del portero cántabro, pero se fue hacia adentro. 7-9. Dos arriba, no está el partido dicho, nada dicho todavía, Cantabria siempre por delante del marcador, pero un arreón del Móstoles y puede ponerse ahí también. Lanzamiento de José, balón, golpe franco. Lanzamiento de Joaquín Marcos, pero ha detenido bien Gerardo García, el segundo guardameta, o el primero del Móstoles. Bueno, hablar de segundo y primer guardameta. Ha jugado primero David en la primera parte y ahora está jugando este guardameta. ¡Oh, qué pedrada! ¡Qué pedrada! De Francisco Javier García. 7-10, jugador destacado de Cantabria. Con envergadura todavía. De ahí está Manuel Miera. También en el centro de la defensa. Buena defensa del Cantabria, Vamos a ver ese partido entre Cantabria y Zaragoza, porque para nosotros los dos equipos hasta el momento nos queda por ver todavía Lugo, pero máximos aspirantes. Gol del 21. Gol de Óscar Soria. 8-10. De momento decíamos Cantabria y Zaragoza.
Dos mejores equipos que hemos visto por aquí. En el pabellón de la Perchera, en Gijón. 45 Campeonato de España de Veteranos. Partido que le retransmite Deporteastur.es, Deporteasturmedia.es, su plataforma de streaming. Ha salido Dionisio Joaquín Juárez. Cambios en el banquillo. Hay que hacerlos, evidentemente, el partido, la jornada es larga. Robo de balón, 3 contra 2. Se va. Uy, la parada. La parada que le ha hecho el guardameta cántabro al lanzamiento de David Navarro. Menuda parada porque estaba dentro ese balón. Muy buena la parada del portero de Cantabria, de Jorge Pérez. 21. 9-10. Bueno, uno arriba solamente. Tiene que apurar Cantabria en los 4 minutos que quedan. Muy bien Cantabria en defensa, pero en ataque tiene que mejorar un poquito. Está perdiendo muchos balones y esas pérdidas están propiciando que Móstoles esté a 1. Ataque ahora. Golpe franco. 9-10, 4 para el final. 11. No, era muy difícil eso. Era muy difícil. Y balón para Móstoles, que tiene posibilidad de empatar el partido. Ahí está, balón al extremo. Paradón. Paradón de Navarra, paradón de Jorge Pérez. Bien, la portería de Cantabria. Un poco ahora corre calles el partido. Tiene el Móstoles un poco más apurado por ir debajo del marcador, pero Cantabria tampoco debe despistarse. Va uno arriba, posibilidad de +2. Ahí está Manuel Miera, central, poniendo el balón en juego hacia su compañero. Manuel Miera intentará. Uy, ha habido caída ahí. Balón fácil. Vio el hueco Dionisio Joaquín Juárez. Y 9-10, amplía nuevamente distancias. Gol importante, porque vamos camino de los 3 minutos del final del partido. Tiene que dar un arreón el Móstoles, si no quiere verse derrotado en este primer partido de la jornada de hoy. A ver si da un arreón el Móstoles. 9-11, 3 minutos. Y se acaba este partido. Este tercer partido. Este tercer partido de la mañana de hoy, de los 14 que componen la jornada de hoy sábado. Recuerden, hasta las 2, ahí tienen ustedes abajo en la cinta que va de corrido en su pantalla, en la parte de abajo, los horarios y los resultados de aquellos partidos que se hayan producido. Lanzamiento adentro, aunque sonó a cachetazo, se ha hecho un poco de daño Joaquín Marcos. Joaquín Marcos, claro, se ha hecho un poco de daño al lanzar. Ha sonado así el cachetazo. Pero bueno, sube el gol al marcador, le pide un poquito más. Pero los árbitros le pide exclusión. Le pide exclusión el capitán de Cantabria. Puede que haya sido. El capitán de Cantabria, Miguel Ángel Díez Ezquerra, le pide un poquito más. Se ha hecho un poco de daño. Al lanzarle de un cachetazo. Pero bueno, es muy difícil, que tiene que ser muy clara la jugada para que los árbitros decreten la exclusión. Y eso, no ha pasado nada. Y además, como acabó en gol, a pesar de todo, ha habido una tarjeta roja. Recuerden, en el anterior partido al jugador de Zaragoza, al jugador número 9. Y es que la roja fue clarísima. Clarísima, porque fue una mano al cuello que derribó. Y el reglamento, pues en eso no puede hacer nada. Fue roja, admitido por el jugador. Y además la decretó Gallego, que lo vio clarísimamente. Los árbitros veteranos también retirados, pero conservan todos ellos su sabiduría de reglamento. Lanzamiento. Y al guardameta. 9-12, no está encontrando la manija al Móstoles de taladrar esa defensa planteada por Cantabria, que a falta de minuto y 40 segundos. 9-12 y posibilidad de ponerse a +4, lo cual sería ya muy cuesta arriba. Lo tiene complicado el Móstoles, lo tiene fácil el Cantabria para llevarse los 2 puntos en este primer partido. Está Juan Miera, pasos de Manuel Miera, perdón. Manuel Miera, apellido cántabro donde los haya. Y ahí está el jugador por la escuadra, con la colaboración del portero y el gol de Jorge de la Nava. Juego rápido del Móstoles, tiene que apurar, pero queda un minuto. Queda un minuto, 10-12. No va a tener tiempo para más el equipo del Móstoles. No está permitido, no podéis hacer esa defensa en el reglamento. No está permitida la mixta
No deberían hacer eso, no pueden. Bueno, en un partido normal sí, pero aquí no. Aquí no deberían. Es una de las 3 normas. Bueno, el mismo se paró, claro. Si el mismo se paró, tú mismo, Miguel Ángel Díez, te has pitado tú mismo la falta. En ataque. 10-12, 14-26. Bueno, pues si juega rápido el Móstoles va a tener oportunidad, ¿eh? Ahí está, rapidito al extremo, se cae. Balón adentro. Gol de Óscar Soria. 11-12. Ojito, 25 segundos. Está esperando a que el reloj pase. 20 segundos, pero esa defensa no está permitida según el reglamento. Bueno, lo comentaremos, sí, claro, pasos del portero que no está habituado. 10 segundos, no. Oh, va a haber tarjeta para el portero de Cantabria, que no le deja la tarjeta roja. Segunda roja para Jorge Pérez. Quiero decir, segunda roja no de él, la primera para él. Ha habido 2 tarjetas rojas, una para Zaragoza y otra para Jorge Pérez, por continuas protestas. Sí, no le paraba de hablar. Y claro, una insistentemente. Y bien los árbitros, no les queda otra. Es triste en un torneo de estas características, pero no queda otra. Bueno, algo de nervios también, claro que sí. Porque tenía el partido ganado Cantabria, pero fíjense ustedes, con 5 segundos, 1 abajo, y va a haber posibilidad. Va a ser penalti. Sale el guardameta de Cantabria con el número 16. Ahí está Roberto María, el 16. Y el lanzamiento, David Aguilar para empatar el partido. David, adentro, empate 12-12 y se acabó. 12-12. Uy, ahí va el entrenador a por el árbitro. Bueno, esperemos que no ocurra nada. Muchos nervios de Cantabria por la tarjeta roja. Bueno, no tiene por qué pasar nada. Tercer partido. Móstoles 12. Cantabria 12. Segundo empate, Segundo empate en la jornada de hoy. Porque el primero, Riscar 10, Navarra 10, Alcalá 12, Zaragoza 14 y Móstoles 12, Cantabria 12. El beneficiado de todos estos resultados, Zaragoza, que hasta ahora es el único que ha ganado su partido correspondiente y por tanto lidera esta Superliguilla, 14 partidos, mañana otros 7, 21 partidos. Bueno, se le escapó el partido al Cantabria, se mostró superior, pero en la parte final se le escapó y por tanto, partido para Cantabria. Queda mucho en esta jornada. Y vamos con el siguiente partido, efectivamente, que juegan. Vamos con él. Será Lugo. A ver, lo tenemos por aquí. Se nos ha ido.